Continuamos con más en el programa para hablar de lo que les decíamos en el principio. Este conflicto internacional, que a quienes les preocupa lo que está pasando en el mundo, con seguridad están prestando atención. Muchas veces con información que viene de uno, de otro lado, y uno no sabe a veces cómo discernir qué es lo real, qué es la fantasía, cuál es la ficción. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en estos momentos en Medio Oriente, junto a Francisco Solares, él es analista internacional. Gracias, Francisco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa. Y por favor, si podemos comenzar tratando de entender cómo es que comienza este conflicto. Se habla del tema de evitar que Irán se arme con armas nucleares, pero esto se viene diciendo también hace muchísimos años. Y finalmente hoy se traduce en un ataque que sucedió hace unas semanas por parte de Israel. Así es, ya van prácticamente más de una semana de que este conflicto ha comenzado, es decir, ha vuelto a resurgir después de mucho tiempo, tomando en cuenta de que el involucramiento ahora de los Estados Unidos le da un giro mucho más complicado, podríamos decir, a la situación, tomando en cuenta de que el buscar o evitar de que Irán tenga acceso a armas nucleares, lo único que está haciendo en este momento es generar una situación de desestabilización más focalizado, no tan generalizado, pero esto va a tener unas consecuencias que van a incidir no solamente en la estabilidad política del Medio Oriente, sino también tiene una incidencia dentro de la economía internacional, tiene justamente buscar alianzas importantes que por un lado traten de frenar a través de la diplomacia o por otro lado encontrar aliados que Irán pueda buscar para amplificar justamente no solo la queja a nivel internacional, sino también acciones militares en contra de quienes han llegado al territorio iraní con el bombardeo, que esto obviamente ha generado un gravísimo problema para la teocracia islámica. A ver, vamos a tratar de responder esas preguntas que uno de pronto escucha en la calle, aquí desde Bolivia, uno tan lejos del conflicto. Claro. Es información que recibe y cosas que se preguntan. Por ejemplo, ¿este conflicto podría escalar a una tercera guerra mundial? Es algo que Claro. por todos lados se dice y se especula. No, claro, es una pregunta bastante común en ese sentido, también lo he escuchado. A ver, es muy improbable que esto pueda llegar a generar una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque una tercera guerra mundial está muy de la mano con el involucramiento de muchos países que de una u otra manera van a generar una situación de mayor desestabilización global, no solo regional. Ahora, el uso de armas nucleares obviamente es algo que pone freno a este tipo de enfrentamientos a gran escala, es decir, una mayor crisis. ¿Por qué? Porque el tener acceso a armas nucleares significa de que yo no puedo atacarte porque tú después con tu arma nuclear me puedes eliminar a mí y viceversa. Entonces llegar a un extremo de utilización de armas nucleares o incluso generar una amenaza con varios países solamente por buscar una situación de poder, y eso que te va a generar desestabilizarte, pues es muy difícil que pueda darse. Obviamente todo esto tiene un costo económico, tiene un costo político, social, y eso es muy alto para los países que quieran involucrarse en una guerra. Fíjate bien el caso, por ejemplo, de Rusia con Ucrania. ¿Cuántos miles de millones de dólares le está saliendo a Rusia y no puede todavía con Ucrania? Le ha costado parte de su presupuesto, vidas humanas, el gasto militar, o sea, es un desgaste permanente. Entonces, en un mundo donde ahora los recursos son muy preciados, es una búsqueda constante de acceso a ellos, obviamente generar un conflicto va a ser casi difícil. La idea de que suceda, hablando justamente de Ucrania, algo similar, ¿es factible que llegue a haber una invasión a Irak? Estados Unidos, el mismo Israel, que ingresen al territorio No, iraní. porque en primer lugar tú tienes una distancia de más de 1000 kilómetros, existen dos países en medio de ello, que es Jordania, que es Siria, pero no va a haber ese tema de una invasión a Irán, no correspondería en este caso porque el objetivo no es derrocar un gobierno, el objetivo que tiene Estados Unidos es inicialmente frenar el programa nuclear iraní, que al parecer dice que lo ha logrado con el bombardeo, pero es el hecho de hacer de que Irán desista más adelante de esas pretensiones nucleares, de esa búsqueda de armamento, pero al mismo tiempo, al debilitarlo el gobierno teocrático, darle quizás en una futura negociación, sobre todo con el gobierno iraní, mayores libertades, sobre todo, no solamente para que
el gobierno pueda abrirse a las personas, sino también tenga la capacidad Irán de entrar nuevamente en un proceso de apertura hacia el mundo, no solamente con observadores internacionales, sino también es el hecho de que Irán pueda participar en comercio, en exportaciones de petróleo, porque ahora están totalmente cerrados en el tema de que tiene sanciones internacionales por causa de esta situación. Ahora, si miramos más adelante, leyendo un poco lo que está pasando en este momento, el ataque de Estados Unidos a estas bases nucleares, puntos específicos en Irán, ¿frenará los ataques de Irán a Israel y los ataques de Israel a Irán? Yo creo que no, porque en este momento están midiendo fuerzas para entrar en un proceso de negociación. Fíjate bien de que Irán ha dicho, yo voy a detener el ataque de mis misiles, inclusive puedo llegar a bloquear el estrecho de Hormuz, que pues generaría un perjuicio para la economía mundial muy grande, siempre y cuando yo me siente a la mesa de negociación, pero ustedes frenan los ataques con misiles, etcétera. Pero ahí recién podemos hablar. O sea, está condicionando en este momento. Claro que esto es una forma de demostrar una capacidad de poder para entrar con más fuerza a una mesa de negociación, porque no es solamente que Irán se va a sentar con Israel o Estados Unidos, no. Este es un tema que la comunidad internacional lo está manejando, incluso la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto porque ellos, a través de esa diplomacia que como un tercero, como un intermediario en este sentido más neutral, busca generar puentes para que estos países puedan llegar a un entendimiento. Y como te digo, el objetivo de uno es evitar el programa nuclear y por otro lado es garantizar de que no lo invadan, de que sean levantadas las sanciones internacionales. O sea, es un proceso en realidad que la diplomacia tendría que funcionar en este momento. Por eso es que ahora este es un momento de inflexión. O vamos por el camino, o ellos van por el camino de mayor enfrentamiento militar, agotando justamente sus etapas, pero también sus escenarios que ellos han previsto, o nos vamos por el camino de la diplomacia y tratamos de resolver esta situación para que la economía mundial no tenga problemas, porque esta incertidumbre, estas amenazas generan de que el precio internacional del petróleo se dispare. Bolivia va a tener un grave problema más adelante con eso si llegara a suceder, el precio de los minerales. O sea, hay una situación de que si esto no se llega a frenar, obviamente las consecuencias son para todo. Las consecuencias son globales, porque vivimos en un mundo totalmente interconectado. Ahora, para concluir, por favor, desde este lado que recibimos más información occidental, Sí. Y es el tipo de información que consumimos incluso por redes sociales, diera la impresión de que Israel no iba a sufrir nada con este conflicto, que iba a ser una cuestión fácil el dominar a Irán, y no ha sido así. Han tenido daños. Es cierto lo que se ve, uno ve medios y ve misiles que van, Sí. vuelan, esto es Tel Aviv, esto es Teherán, y uno sabe qué es cierto y qué no es cierto. Claro, hay demasiada información. Lo que pasa es que en este siglo XXI las guerras ya no son las convencionales donde solamente mirábamos los ejércitos que se enfrentaban. Ahora estamos en medio de una guerra híbrida que se llama, donde funcionan los medios de comunicación que son usados con determinados objetivos. La opinión pública se modula, hay comentarios y sobre todo programas que muestran información falsa, hay que desmentirla. O sea, estamos saturados de tanta información nosotros, y como tú dices, que más consumimos información del mundo occidental, que incluso llegamos hasta a dudar de lo que se presenta. Yo creo que si vamos a buscar una credibilidad o buscar información correcta, verdadera, que no sea falsa, yo creo que tendríamos que remitirnos a cadenas que sean bastante serias. Pero obviamente parte de la guerra es justamente generar desinformación, generar confusión. ¿Para qué? Para generar duda en el mundo, para buscar justamente aliados a favor de uno o aliados en contra de otros. Francisco, gracias por acompañarnos esta tarde, por brindarnos un poco de claridad en este conflicto que a veces es tan complicado de entender. Más adelante la puerta abierta para que vengas a analizar si es que esto se termina pronto. Ojalá sea, como dices, por la vía diplomática. Esperemos que sea así, Daniel. Es un gusto, como siempre, estar en Dueños de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Nosotros continuamos con más en el programa. Atención, José Daniel tiene algo importante para ustedes.